El niño millonario escondía algo en su mochila, y la maestra lloró al verlo. Cuando abrí esa mochila de diseñador y vi lo que el niño más rico de mi clase había estado escondiendo durante semanas, mis manos comenzaron a temblar incontrolablemente. No eran juguetes caros ni dispositivos electrónicos lo que encontré entre los compartimentos forrados de seda. Lo que vi me partió el corazón, de una manera que nunca imaginé posible, y en ese momento comprendí que había juzgado completamente mal a este niño de 8 años. Las lágrimas rodaron por mis mejillas mientras sostenía en mis manos la verdad que Damián había estado protegiendo desesperadamente, una verdad tan devastadora que cambiaría no solo mi perspectiva sobre él, sino sobre todo lo que creía saber acerca de la riqueza, el privilegio y el sufrimiento silencioso. Me llamo Elena Martínez y llevaba 12 años enseñando tercer grado en la escuela primaria San Rafael cuando Damián Westbrook llegó a mi clase. Fue imposible no notarlo desde el primer día. Mientras los demás niños entraban con mochilas desgastadas y loncheras de plástico, Damián aparecía con un chofer que llevaba su mochila de cuero italiano y una lonchera que probablemente costaba más que mi salario semanal. Su uniforme estaba impecablemente planchado, sus zapatos brillaban como espejos, y había algo en la forma en que caminaba que gritaba dinero, privilegio y una infancia completamente diferente a la de cualquier otro estudiante en mi salón. Los Westbrook eran la familia más rica de nuestra pequeña ciudad. Su mansión dominaba la colina más alta, visible desde casi cualquier punto, como un recordatorio constante de la desigualdad económica que definía nuestro lugar. El padre de Damián era dueño de media ciudad, incluyendo el centro comercial principal, varias fábricas y docenas de propiedades. Su madre aparecía regularmente en revistas locales, siempre luciendo perfecta en eventos benéficos y galas de caridad. Y ahora su hijo estaba en mi clase, rodeado de niños cuyos padres trabajaban en las fábricas de su familia o limpiaban sus propiedades. La ironía no se me escapó, y honestamente no estaba segura de cómo iba a funcionar esta dinámica. Los primeros días fueron exactamente tan incómodos como había anticipado. Los otros niños miraban a Damián con una mezcla de curiosidad, envidia y resentimiento apenas disimulado. Él, por su parte, parecía completamente ajeno a la atención. Se sentaba en su escritorio, siempre impecable, siempre callado, observando todo con esos ojos oscuros que parecían demasiado serios para un niño de 8 años. Traía almuerzos elaborados, preparados por lo que obviamente era un chef personal. Mientras los demás niños compartían sus sándwiches simples y sus frutas, Damián desenvolvía comidas gourmet que lucían como si pertenecían a un restaurante de 5 estrellas. Y nunca, ni una sola vez, ofreció compartir. Eso fue lo primero que me molestó de él, la falta total de generosidad. Veía a los otros niños mirando su comida con hambre apenas disimulada, especialmente a Miguel, cuya familia luchaba tanto que a veces su lonchera venía prácticamente vacía. Pero Damián comía solo, metódicamente, sin levantar la vista, como si estuviera completamente solo en la habitación. También había algo en la forma en que protegía su mochila. La mantenía siempre cerca, incluso durante el recreo, cuando todos los demás niños dejaban sus cosas en el salón sin pensarlo 2 veces. Damián llevaba esa mochila a todas partes, colgada de sus hombros como si contuviera los secretos del universo. Cuando le pedía que la dejara en su casillero como todos los demás, sacudía la cabeza con una terquedad que me sorprendía en alguien tan generalmente obediente. Al principio pensé que tal vez llevaba dinero o algún objeto valioso que sus padres le habían advertido proteger. Los niños ricos tenían esas preocupaciones, supuse. Pero había algo más en la forma en que sus manos se aferraban a las correas, algo casi desesperado que no encajaba con la imagen de privilegio despreocupado que proyectaba. Las semanas pasaron y mi frustración con Damián creció. No porque fuera un mal estudiante, al contrario, era brillante, completando su trabajo con una precisión que sugería tutoría privada extensiva. No, lo que me frustraba era su completa falta de conexión con los demás niños. No jugaba con ellos durante el recreo, no participaba en conversaciones grupales, no parecía tener ningún interés en formar amistades. Se sentaba solo en el patio, leyendo libros avanzados para su edad, con esa mochila siempre a su lado. Los otros niños habían dejado de intentar incluirlo después de varios rechazos educados pero firmes, y yo, avergonzadamente, había comenzado a verlo como el estereotipo del niño rico mimado, ensimismado, egoísta, incapaz de relacionarse con personas fuera de su burbuja de privilegio. Pero entonces comenzó a suceder algo extraño. Empecé a notar que Damián llegaba cada vez más temprano a la escuela. No solo unos minutos antes, sino a veces 1 hora completa antes de que comenzaran las clases. Su chofer lo dejaba y él se sentaba en los escalones de entrada, esperando a que yo llegara para abrir el salón. Cuando le pregunté por qué llegaba tan temprano, simplemente se encogió de hombros y murmuró algo sobre sus padres teniendo horarios ocupados.
pero había algo en sus ojos cuando lo decía, algo oscuro y triste que no encajaba con la explicación simple. También empecé a notar otras cosas, como que su uniforme, aunque caro, a veces parecía haber sido usado el día anterior, como que ocasionalmente tenía ojeras profundas, como si no hubiera dormido bien, como que a veces se sobresaltaba ante sonidos fuertes, su cuerpo tensándose de una manera que me recordaba a estudiantes que había tenido en el pasado que venían de hogares problemáticos. Pero eso no tenía sentido. Él era Damian Westbrook, vivía en una mansión, tenía todo el dinero del mundo. ¿Qué posibles problemas podría tener? Un martes por la mañana, todo cambió. Damian llegó a la escuela más temprano que nunca, esperándome en los escalones cuando mi auto entró al estacionamiento casi vacío. Incluso desde la distancia, podía ver que algo estaba mal. Su postura, usualmente tan recta y controlada, estaba encorvada. Sus manos estaban apretadas alrededor de las correas de su mochila con tanta fuerza que sus nudillos se veían blancos. Cuando me acerqué, levantó la vista y vi que sus ojos estaban rojos e hinchados. Había estado llorando. Mi corazón se apretó inmediatamente. Sin importar cuán frustrada había estado con él, seguía siendo un niño de 8 años, y claramente estaba sufriendo. Le pregunté qué pasaba, mi voz automáticamente adoptando ese tono suave que uso con estudiantes en crisis. Él sacudió la cabeza violentamente, apretando su mochila aún más cerca de su pecho, pero no pudo contener las lágrimas que comenzaron a rodar por sus mejillas, dejando rastros limpios en su rostro que sugería que no se había lavado apropiadamente esa mañana. Abrí el salón y lo invité a entrar. Se sentó en su escritorio, todavía aferrando esa mochila, y yo me senté a su lado, esperando pacientemente. Había aprendido durante años de enseñanza que a veces los niños solo necesitan un espacio seguro y silencio antes de poder hablar. Después de lo que pareció una eternidad, finalmente susurró algo tan bajo que apenas pude escucharlo. Tuve que pedirle que lo repitiera. Su voz tembló cuando dijo que su mamá había tenido que irse de nuevo, que su papá había estado gritando toda la noche, que él había tratado de mantenerse callado en su habitación, pero los sonidos viajaban a través de esa mansión enorme, rebotando en los techos altos y los pasillos vacíos. Sentí que algo se movía dentro de mí, un cambio en mi percepción que no podía ignorar. Pero antes de que pudiera responder, Damián rápidamente se secó los ojos y se disculpó por haber dicho algo. Me pidió que olvidara todo, que él estaba bien, que solo estaba cansado. Y luego, como si alguien hubiera presionado un interruptor, su máscara volvió a su lugar. Se enderezó, ajustó su uniforme y se convirtió nuevamente en el Damian Westbrook controlado y distante que todos conocían. Pero yo había visto detrás de la cortina, aunque fuera solo por un momento, y no podía olvidar lo que había visto. Comencé a prestar más atención después de eso. Observé cómo Damián interactuaba con sus compañeros, o más precisamente cómo no interactuaba. Noté cómo sus ojos seguían a los otros niños cuando jugaban, una expresión de anhelo en su rostro que rompía mi corazón. Él quería unirse a ellos, me di cuenta. Quería desesperadamente ser parte de algo, pertenecer a algún lugar, pero no sabía cómo. Y esa mochila seguía siendo su compañera constante, su seguridad. Empecé a preguntarme obsesivamente qué podría haber dentro que era tan importante para él. ¿Qué podía ser tan valioso que un niño de 8 años sentía que tenía que protegerlo cada segundo de cada día? Mi oportunidad de descubrirlo llegó de la manera más inesperada. Fue durante la clase de educación física, una de las pocas veces que Damián estaba obligado a separarse de su mochila. Los niños habían salido al gimnasio y yo me había quedado en el salón para calificar algunos trabajos, cuando escuché un ruido suave viniendo del casillero de Damián. Mi primer pensamiento fue que tal vez había una mascota dentro. Algunos niños intentaban traer animales a la escuela en secreto. Pero cuando me acerqué y presté más atención, me di cuenta de que el sonido no venía de dentro del casillero. Venía de la mochila que Damián, en su prisa por cambiarse para educación física, había dejado parcialmente abierta. Sé que no debería haberlo hecho. Sé que revisar las pertenencias de un estudiante sin su permiso viola todo tipo de reglas de privacidad. Pero algo en ese sonido, algo en la forma en que Damián había estado actuando, me impulsó a mirar. Con manos temblorosas, abrí la mochila. Completamente. Y lo que vi dentro me dejó completamente paralizada. No era lo que esperaba. No había juguetes caros ni gadgets electrónicos. No había dinero ni joyas. En cambio, la mochila estaba llena de comida, pero no cualquier comida. Eran los restos de sus almuerzos gourmet de los últimos días, cuidadosamente envueltos y guardados. Había sándwiches a medio comer, frutas que comenzaban a ponerse marrones, incluso algunos dulces que parecían haber sido salvados de alguna ocasión especial.
Y entre toda esa comida había algo más: fotografías, docenas de ellas, impresas en papel fotográfico de alta calidad. Me senté en el suelo, con la mochila en mi regazo, y comencé a mirar las fotografías con lágrimas ya formándose en mis ojos. Eran fotos familiares, Damián con su madre, ambos sonriendo en lo que parecía un día en el parque, Damián con ambos padres en unas vacaciones en la playa, todos luciendo felices y unidos. Damián más pequeño, tal vez de 5 años, siendo levantado por su padre, riendo con pura alegría infantil. Pero lo que me destrozó fue encontrar, en el fondo de la mochila, una carta. Estaba escrita en el papel de carta caro que probablemente venía del estudio de su madre, y la letra era elegante, pero apresurada, como si hubiera sido escrita con urgencia. La leí, las lágrimas ahora rodando libremente por mis mejillas, y sentí que mi mundo entero se volcaba. La carta era de su madre para Damián. Le explicaba que tenía que irse por un tiempo, que papá y ella no podían estar en la misma casa sin pelear, que lo amaba más que a nada en el mundo, pero que necesitaba alejarse para encontrarse a sí misma. Le decía que no era su culpa, que nunca había sido su culpa, y que algún día lo entendería. La carta terminaba con una promesa de que volvería por él, pero no decía cuándo, y por la forma en que el papel estaba arrugado y manchado, como si hubiera sido leído y releído miles de veces, podía adivinar que esa promesa llevaba sin cumplirse bastante tiempo. Debajo de la carta había algo más que me hizo sollozar audiblemente. Era un osito de peluche pequeño, viejo y gastado, claramente amado durante años. Tenía una nota adherida con cinta que decía, en la misma letra elegante: «Para cuando me extrañes, abraza esto y siente mi abrazo». Lo entendí todo entonces. La comida no era egoísmo o exceso de privilegio. Damián estaba guardando comida porque en su casa enorme y vacía, probablemente nadie se aseguraba de que comiera adecuadamente. Estaba guardando cada pedazo porque no sabía cuándo sería su próxima comida decente. No porque sus padres no tuvieran dinero, sino porque estaban tan consumidos por sus propios dramas que habían olvidado cuidar a su hijo. Las fotografías eran su forma de aferrarse a recuerdos de tiempos más felices, cuando su familia todavía estaba intacta, y esa mochila que protegía tan ferozmente, no era solo una bolsa, era su refugio portátil, su pequeño pedazo de seguridad en un mundo que se había vuelto aterrador e inestable. Me quedé allí, en el suelo de mi salón, rodeada por las pertenencias más preciadas de este niño, y lloré por todos mis juicios incorrectos. Había visto a un niño rico y mimado, cuando debería haber visto a un niño asustado y solo. Había visto egoísmo, cuando debería haber visto trauma. Había visto privilegio, cuando debería haber visto abandono emocional. El dinero, me di cuenta con una claridad devastadora, no protegía a los niños del dolor. De hecho, a veces solo construía muros más altos detrás de los cuales el sufrimiento podía esconderse. Escuché pasos acercándose por el pasillo, y rápidamente traté de recomponer la mochila exactamente como la había encontrado. No quería que Damián supiera que había invadido su privacidad, que había descubierto sus secretos, pero cuando levanté la vista, él ya estaba en la puerta, habiendo regresado temprano de educación física. Nuestros ojos se encontraron. Él vio la mochila en mis manos, vio las lágrimas en mis mejillas, y su rostro se descompuso completamente. La máscara que había mantenido tan cuidadosamente en su lugar durante semanas se hizo pedazos, y lo que quedó fue solo un niño pequeño y aterrador que acababa de tener su refugio violado. Se me acercó corriendo, no para recuperar la mochila, sino para algo completamente inesperado. Se lanzó a mis brazos, su pequeño cuerpo sacudido por sollozos que sonaban como si hubieran estado contenidos durante meses, tal vez años. Lo sostuve mientras lloraba, este niño que había juzgado tan duramente, y le susurré que estaba a salvo, que lo siento, que entendía, y mientras lo sostenía, sentí todo el peso de mi error, de cómo había dejado que mis prejuicios sobre la riqueza me cegaran ante el sufrimiento real de un niño que necesitaba desesperadamente ayuda. Cuando finalmente sus sollozos se calmaron lo suficiente como para hablar, todo salió en un torrente. Me contó sobre cómo sus padres habían estado peleando durante más de un año, como su madre finalmente se había ido hace 6 meses, prometiendo que era temporal, pero cómo las llamadas telefónicas se habían vuelto menos frecuentes hasta que prácticamente cesaron. Cómo su padre se sumergía en el trabajo, llegando a casa tan tarde que Damián ya estaba dormido, saliendo tan temprano que Damián aún no se había despertado.
Me contó sobre la enorme mansión que se sentía como una prisión vacía, sobre el personal doméstico que era eficiente pero distante, cumpliendo con sus deberes pero nunca realmente viendo a Damián como algo más que otra tarea en su lista. Sobre las cenas que comía solo en una mesa diseñada para 12 personas, los secos de sus cubiertos resonando en el comedor vacío. Me contó que guardaba la comida de la escuela porque era lo único que se sentía como cuidado real, porque yo preparaba esas loncheras pensando en nutrirlo, aunque realmente eran preparadas por su chef personal bajo órdenes dejadas por su madre antes de irse. Pero en su mente de 8 años, esa comida representaba amor, atención, alguien pensando en él, y necesitaba guardarla, acumularla, tener suficiente almacenada para cuando ese flujo de cuidado se detuviera también. Las fotografías eran todo lo que tenía de cuando su familia estaba completa. Su padre había quitado todas las fotos familiares de la casa después de que su madre se fuera, como si borrar las imágenes pudiera borrar el dolor. Pero Damián había salvado estas, imprimiéndolas en secreto desde la computadora de su padre antes de que también fueran eliminadas. Y el osito de peluche. Ese osito había sido su compañero desde que era bebé. Su madre se lo había dado la noche antes de irse, y era lo único tangible que le quedaba de ella, además de esa carta leída hasta desgastarse. Mientras escuchaba su historia, sentí algo quebrarse y rehacerse dentro de mí. Toda mi perspectiva sobre este niño, sobre esta situación, sobre lo que significaba realmente el privilegio y el sufrimiento, se transformó completamente. Le prometí entonces que lo ayudaría, que no estaba solo, que tal vez su familia estaba rota, pero que había personas que se preocupaban por él, empezando conmigo. Pero sabía que esto era más grande que lo que yo podía manejar sola. Esto requería intervención, no solo apoyo emocional. Ese niño estaba siendo negligente, no físicamente, pero emocionalmente de maneras que eran igualmente dañinas. Esa tarde, después de asegurarme de que Damián estaba tan bien como podía estar dadas las circunstancias, hice algo que sabía que podría tener consecuencias. Llamé a servicios sociales. Cuando expliqué la situación, la trabajadora social al otro lado de la línea parecía escéptica. Los Westbrook eran una familia prominente. Damián claramente tenía todas sus necesidades materiales cubiertas. Era difícil construir un caso de negligencia cuando el niño vivía en una mansión y asistía a una de las mejores escuelas privadas del área. Pero insistí. Les conté sobre la comida acumulada, sobre la ausencia de supervisión parental real, sobre un niño de 8 años esencialmente criándose solo en una casa del tamaño de un hotel pequeño. Les hablé sobre las lágrimas, sobre el trauma visible, sobre cómo ese niño estaba gritando silenciosamente pidiendo ayuda y nadie estaba escuchando, porque estaban demasiado cegados por el brillo de la riqueza de su familia. Acordaron investigar, pero me advirtieron que no esperara resultados rápidos. Las familias ricas tenían abogados, recursos, maneras de hacer que los problemas desaparecieran. Pero lo que no anticipé fue la reacción de los propios Westbrook cuando se enteraron de que alguien había llamado a servicios sociales sobre ellos. 2 días después, el padre de Damián apareció en mi salón después de clases. Richard Westbrook era exactamente lo que esperarías de un magnate exitoso. Alto, impecablemente vestido, con una presencia que llenaba la habitación y una expresión que oscilaba entre furia apenas contenida y desprecio absoluto. Me acusó de entrometida, de no entender la situación, de intentar causar problemas para una familia que no había hecho nada más que contribuir generosamente a la comunidad. Me informó que su hijo tenía todo lo que podría necesitar materialmente, que cualquier problema emocional que Damián pudiera estar teniendo era temporal y estaba siendo manejado por terapeutas profesionales. Mentiras. Todo mentiras pulidas y bien presentadas, pero mentiras de todos modos. Le miré directamente a los ojos y le dije la verdad. Le dije que su hijo estaba acumulando comida como si temiera morirse de hambre, que guardaba fotografías familiares en su mochila, porque eran lo único que le quedaba de una familia que solía existir, que lloraba en mi salón porque se sentía completamente solo en ese palacio que llamaban hogar.
Vi algo cambiar en la expresión de Richard Westbrook entonces. El enojo se desvaneció, reemplazado por algo más complicado. Dolor, tal vez, o culpa, o la horrible realización de que había estado tan consumido por su propio sufrimiento, por el colapso de su matrimonio, que había olvidado que su hijo también estaba sufriendo. Se hundió en una de las sillas pequeñas de mis estudiantes, de repente luciendo mucho menos intimidante, solo como un hombre roto tratando de mantener unidas todas las piezas. Lo que me dijo entonces cambió mi comprensión de toda la situación una vez más. No estaba tratando de excusar su negligencia, me dijo. No había excusa para permitir que Damián se sintiera tan solo y asustado. Pero quería que entendiera el contexto completo. Su esposa, la madre de Damián, no se había ido por capricho. Estaba luchando con depresión severa y ansiedad, condiciones que había ocultado exitosamente durante años, detrás de su sonrisa perfecta y sus obras de caridad. Cuando finalmente colapsó bajo el peso de mantener esa fachada, necesitó tratamiento intensivo, el tipo que requería tiempo completo en una institución especializada. Habían mantenido esto en secreto de Damián, pensando que protegerlo de la verdad era lo correcto. Le dijeron que mamá necesitaba un descanso, que volvería pronto. Pero pronto se convirtió en semanas, luego meses, y Damián sabía que algo más estaba pasando, pero nadie le decía la verdad. En cuanto a Richard, admitió que había manejado todo terriblemente. Se había sumergido en el trabajo no porque no le importara a Damián, sino porque era la única forma que conocía de lidiar con el dolor de ver a su esposa desmoronarse, de sentirse impotente para arreglarla, de temer que nunca volvería a ser quien había sido. Había asumido que Damián estaba bien porque tenía todo lo material. No se había dado cuenta, o no se había permitido ver, que su hijo necesitaba algo que ningún dinero podía comprar: presencia, atención, honestidad sobre lo que estaba pasando en su familia. Mientras hablaba, vi no a un villano rico e indiferente, sino a un padre imperfecto, tratando desesperadamente de mantener su cabeza fuera del agua, mientras se ahogaba en sus propias luchas. Le dije que entendía que esto era difícil para él también, pero que Damián necesitaba a su padre ahora. Necesitaba honestidad sobre dónde estaba su madre. Necesitaba saber que no era su culpa. Necesitaba sentirse seguro y amado, no solo materialmente provisto. Richard se quedó en silencio durante un largo momento. Luego, con voz quebrada, me preguntó si le ayudaría, si podía guiarlo sobre cómo hablar con su hijo, cómo reconstruir lo que se había roto, cómo ser el padre que Damián necesitaba que fuera. Era una petición inesperada de un hombre que había entrado a mi salón hace apenas media hora, amenazando con destruir mi carrera. Pero vi la sinceridad en sus ojos, el desesperado deseo de hacer las cosas bien antes de que fuera demasiado tarde. Accedí a ayudar, pero con condiciones. Damián necesitaba terapia real, no solo una sesión ocasional con un terapeuta caro. Necesitaba tiempo de calidad con su padre, no solo el personal doméstico. Y necesitaba la verdad sobre su madre, presentada de una manera apropiada para su edad, pero honesta. Richard aceptó todo. Y luego hizo algo completamente inesperado. Preguntó si Damián podía quedarse después de clases algunos días, trabajando en tareas o simplemente estando en un ambiente donde se sintiera seguro y cuidado. Reconoció que su casa no se sentía así para Damián en este momento. Y hasta que pudiera arreglar eso, quería que su hijo tuviera al menos un lugar donde pudiera simplemente ser un niño. Los meses que siguieron fueron de transformación lenta pero real. Richard comenzó a dejar el trabajo más temprano, recogiendo personalmente a Damián de la escuela en lugar de enviar al chofer. Los vi en el parque algunas tardes, solo padre e hijo, jugando baloncesto o simplemente hablando. Damián comenzó terapia con un especialista en trauma infantil que realmente entendía lo que estaba pasando. Y más importante, Richard finalmente tuvo esa conversación difícil con su hijo sobre dónde estaba su madre y por qué. Vi el cambio en Damián casi inmediatamente. No fue instantáneo, y hubo retrocesos, pero lentamente comenzó a abrirse. La mochila, aunque aún la llevaba, ya no la agarraba con esa desesperación anterior. Comenzó a comer su almuerzo en lugar de guardarlo, confiando en que habría más mañana. Y lo más significativo, comenzó a hablar con los otros niños. Tímidamente al principio, pero luego con más confianza. Descubrió que Miguel, el niño cuya familia luchaba económicamente,
Compartía su amor por los dinosaurios. Comenzaron a almorzar juntos, compartiendo datos sobre paleontología que ninguno de los otros niños entendía, pero que los hacía sentir conectados. Un día, semanas después, Damián hizo algo que me hizo llorar nuevamente, pero esta vez de alegría. Durante el almuerzo, vi que tenía 2 loncheras. Cuando le pregunté al respecto, me explicó tímidamente que ahora su papá empacaba almuerzos para él, pero había notado que Miguel a veces no traía suficiente comida. Entonces le había pedido a su padre que empacara extra. Pero no era solo comida extra en la misma lonchera lujosa. Richard había comprado otra lonchera, igual de buena que la de Damián, y la había llenado específicamente para Miguel. Estaba tratando de ayudar sin hacer que Miguel se sintiera como caridad. Vi a Damián entregársela a Miguel diciendo casualmente que su chef siempre hacía demasiada comida y que odiaría que se desperdiciara. Miguel, lo suficientemente inteligente como para saber qué estaba pasando realmente, pero también lo suficientemente agradecido para no rechazarlo, aceptó con una sonrisa. Más tarde ese día, mientras los niños jugaban afuera, Miguel se me acercó. Me dijo que Damián le había contado sobre su madre, sobre estar asustado y solo, sobre sentir que nadie entendía. Y Miguel había compartido sus propias luchas, sobre temer que su familia perdiera su casa, sobre sentirse avergonzado de no tener las cosas que otros niños tenían. Y se habían dado cuenta, estos 2 niños de mundos completamente diferentes, que el dolor no discrimina. Que puedes estar asustado en una mansión o en un apartamento pequeño. Que puedes sentirte solo rodeado de lujos o rodeado de familia que está demasiado estresada sobreviviendo como para notar tu sufrimiento emocional. Se habían convertido en amigos reales, unidos no por circunstancias similares, sino por vulnerabilidad compartida. Unas semanas después, recibí una llamada de Richard. Su voz sonaba diferente, más ligera, casi esperanzada. Había noticias sobre su esposa. Había progresado significativamente en su tratamiento y los doctores creían que pronto estaría lista para visitas extendidas, eventualmente para volver a casa. Pero esta vez, me dijo, las cosas serían diferentes. Habían estado en terapia familiar juntos, los 3, trabajando a través del trauma de los últimos meses. Habían aprendido a comunicarse honestamente, a pedir ayuda cuando la necesitaban, a no esconder el dolor detrás de sonrisas perfectas. El día que la madre de Damián vino a visitarlo en la escuela fue uno de los más emotivos de mi carrera. Elena Westbrook lucía diferente de las fotografías brillantes de las revistas. Se veía más delgada, más frágil, pero también más real. Sus ojos ya no tenían esa calidad vidriosa de alguien actuando constantemente un papel. Cuando Damián la vio, dudó por solo un segundo antes de correr hacia sus brazos. Ella lo sostuvo como si nunca fuera a soltarlo, lágrimas rodando por su rostro mientras murmuraba disculpas y promesas. Me presenté y Elena tomó mis manos, sus ojos llenos de gratitud. Me agradeció por ver lo que otros habían pasado por alto, por preocuparme lo suficiente por su hijo como para hacer las preguntas difíciles, para llamar a servicios sociales a pesar del potencial de repercusiones. Me dijo que esa intervención, aunque aterradora al principio, había sido la llamada de atención que su familia necesitaba desesperadamente. En los meses que siguieron, la familia Westbrook se convirtió en defensores de la conciencia sobre salud mental. Comenzaron una fundación que proporcionaba apoyo a familias lidiando con problemas de salud mental, sin importar su nivel económico. Hablaron abiertamente sobre sus luchas, usando su plataforma prominente para normalizar conversaciones sobre terapia, depresión y la importancia de buscar ayuda. Damián floreció de maneras que nunca imaginé posibles. Ya no era el niño silencioso y distante al fondo del salón. Se convirtió en uno de los estudiantes más compasivos y empáticos que jamás había enseñado. Había aprendido a través de su propio dolor a ver el dolor en otros, y usaba esa percepción para conectar con compañeros de clase que estaban luchando, sin importar la razón. Su amistad con Miguel se profundizó, y pronto otros niños gravitaban a su pequeño grupo. Descubrieron que cuando dejas caer las pretensiones de quien se supone que debe ser y simplemente te permite ser vulnerable, la conexión real se vuelve posible. Un día, cerca del final del año escolar, Damián se me acercó con algo en sus manos. Era su mochila, esa mochila que había sido su refugio durante tantos meses difíciles. Me dijo que quería donarlo a la escuela, específicamente al armario de suministros de emergencia que manteníamos para estudiantes que necesitaban cosas pero no podían pagarlas. Quería que otro niño que se sintiera asustado o solo tuviera algo de alta calidad, algo especial, que les recordara que importaban. Pero primero, quería mostrarme lo que había dentro ahora. Cuando la abrió, vi que ya no estaba llena de comida acumulada y fotografías gastadas. En cambio, contenía materiales escolares extra, bocadillos para compartir y pequeñas notas que había escrito para sí mismo. Las notas decían cosas como, eres valiente, está bien pedir ayuda, y la familia no siempre es fácil, pero vale la pena luchar por ella. Era su forma de procesar todo lo que había pasado, me explicó, y esperaba que tal vez estas notas pudieran ayudar a otro niño que estuviera luchando también.
Tomé esa mochila de sus manos, las lágrimas rodando por mis mejillas una vez más, pero esta vez de puro orgullo. Este niño, que había estado tan roto y asustado, había tomado su dolor y lo había transformado en compasión. Había aprendido que el privilegio real no viene del dinero, sino de la capacidad de usar lo que tienes, cualquier cosa que sea, para hacer la vida de alguien más un poco mejor. En la graduación de 3er grado, Damián dio un discurso ante toda la escuela. Su madre y padre estaban en la audiencia, sentados juntos, tomados de la mano, ambos con lágrimas en los ojos mientras su hijo hablaba.
Permanecer conectado con esa vulnerabilidad que una vez casi lo destruyó, pero que finalmente se convirtió en su mayor fortaleza. Dentro de esta nueva mochila, me dijo, llevaba diferentes cosas ahora. Bocadillos para compartir con personas sin hogar que veía en sus desplazamientos, pequeños juguetes para niños que conocía en sus prácticas clínicas, notas de agradecimiento que escribía para personas que habían impactado positivamente su vida. Había transformado su mochila de un recipiente de miedo y acumulación a un recipiente de generosidad y conexión. Y en esa transformación me mostró el poder real de la sanación, no simplemente superar el trauma, sino integrarlo, aprender de él y usarlo como base para construir algo hermoso. Esa noche, conduje a casa con lágrimas en los ojos una vez más, pero esta vez no de tristeza, sino de absoluta gratitud. Gratitud por haber estado en el lugar correcto en el momento correcto para ayudar a un niño que necesitaba desesperadamente a alguien que viera más allá de las apariencias. Pensé en todos los Damianes del mundo, los niños cuyo sufrimiento se esconde detrás de sonrisas perfectas o fachadas de privilegio. Pensé en cuántos de ellos pasan desapercibidos porque asumimos que tener dinero o estatus los protege del dolor. Y me prometí que nunca más dejaría que las apariencias me cegaran ante el sufrimiento real. Que miraría más profundo, preguntaría más, me preocuparía lo suficiente como para hacer las preguntas incómodas que otros evitan. Porque eso es lo que Damián me enseñó finalmente, que el coraje real no se trata de mantener todo junto y lucir perfecto ante el mundo. Se trata de ser lo suficientemente valiente como para admitir cuando estás luchando, lo suficientemente valiente como para pedir ayuda, lo suficientemente valiente como para dejar que alguien vea realmente quién eres detrás de todas las máscaras que usamos. Y para aquellos de nosotros en posiciones de cuidar a los niños, ya sea como maestros, padres o simplemente adultos conscientes, nuestra responsabilidad es crear espacios donde esa valentía sea posible. Donde los niños sepan que está bien no estar bien, que el dolor no discrimina por líneas económicas y que buscar ayuda no es debilidad, sino la forma más fuerte de fortaleza. La mochila de Damián enseñó todo eso, y cada vez que veo a un estudiante aferrándose a algo demasiado fuerte, protegiendo algo demasiado ferozmente, me recuerdo mirar más de cerca. Porque a veces, detrás de ese comportamiento que parece egoísmo o excentricidad, hay un niño gritando silenciosamente por ayuda. Y ese grito merece ser escuchado, sin importar cuán rico sea el niño o cuán perfecta parezca su vida desde el exterior. Porque al final, todos somos simplemente humanos cargando nuestras mochilas invisibles, llenas de miedos y esperanzas, dolores y sueños. Y lo único que realmente necesitamos es que alguien se preocupe lo suficiente para preguntar qué llevamos dentro, y que nos muestre que no tenemos que cargar ese peso solos. Esa es la lección que un niño de 8 años llamado Damian Westbrook me enseñó. Y es una lección que continúo compartiendo con cada estudiante que cruza mi puerta, con cada familia que encuentra la valentía de pedir ayuda, con cada persona que necesita ser recordada de que su dolor importa, su lucha es real, y nunca, nunca están solos. El proyecto Mochila creció más allá de lo que cualquiera de nosotros podría haber imaginado. Lo que comenzó como un programa en una sola escuela se expandió a docenas de instituciones en todo el estado, y eventualmente llamó la atención de educadores a nivel nacional. La historia de Damián, contada con su permiso y el de su familia, resonó con miles de personas que reconocían elementos de su propia lucha en su narrativa. Pero fue 3 años después del inicio del programa cuando algo sucedió que me recordó por qué este trabajo era tan vitalmente importante. Una tarde de viernes, me quedé tarde calificando exámenes, cuando escuché un toque suave en la puerta de mi salón. Levanté la vista y vi a una niña que reconocía vagamente del pasillo, aunque no estaba en ninguna de mis clases. Tenía unos 11 años, con cabello castaño recogido en una cola de caballo desprolija, y ojos que me recordaron inmediatamente a Damián en esos primeros días, asustados,
cansados, desesperados. Se quedó en el umbral, sin atreverse a entrar completamente, sus manos apretando las correas de su mochila con la misma intensidad que había visto años atrás. Le pregunté si podía ayudarla, mi voz automáticamente adoptando ese tono suave, que había perfeccionado durante años de trabajar con niños en crisis. Ella dudó, mirando hacia el pasillo como si estuviera considerando huir, pero luego dio un paso dentro del salón. Su voz fue apenas un susurro cuando finalmente habló. Dijo que había escuchado sobre el proyecto Mochila, sobre cómo era un lugar seguro para hablar sobre cosas difíciles. Que su consejera escolar le había sugerido que hablara con alguien, pero ella no se sentía lista. Entonces había visto mi nombre en el directorio del programa y recordó haber escuchado la historia sobre un estudiante que había guardado comida en su mochila. Su voz se quebró cuando me dijo que ella también guardaba cosas en su mochila, cosas que no podía contarle a nadie, cosas que la asustaban y la avergonzaban en igual medida. Me levanté lentamente de mi escritorio, sin hacer movimientos bruscos que pudieran asustarla, y le señalé una silla cerca de la mía. Le dije que no tenía que mostrarme nada que no quisiera, que no tenía que contar nada que la hiciera sentir incómoda, pero que si necesitaba a alguien que simplemente escuchara sin juzgar, yo estaba ahí. Se sentó en el borde de la silla, su mochila todavía firmemente agarrada en su regazo. Durante varios minutos no dijo nada, solo se quedó sentada, lágrimas silenciosas rodando por sus mejillas, su cuerpo temblando ligeramente. Finalmente, con manos temblorosas, abrió su mochila. Lo que me mostró me rompió el corazón de una manera diferente pero igualmente devastadora que lo que había encontrado en la mochila de Damián. Dentro había cartas, docenas de ellas, todas escritas en la misma letra infantil. Eran cartas para su madre, quien había muerto en un accidente automovilístico 6 meses atrás. La niña, cuyo nombre descubrí que era Isabela, me explicó entre sollozos que escribir estas cartas era la única forma en que podía sentirse conectada con su madre. Cada día escribía sobre lo que había pasado, sobre cómo se sentía, sobre cuánto extrañaba escuchar la voz de su madre o sentir sus abrazos. Pero no podía dejarlas en casa, porque su padre estaba tan consumido por su propio dolor que no podía soportar ningún recordatorio de su esposa. Había empacado todas las pertenencias de ella, había quitado todas las fotografías. La casa que antes había estado llena de la presencia de su madre, ahora se sentía estéril y vacía, como si ella nunca hubiera existido. Entonces Isabela llevaba las cartas con ella, junto con una pequeña fotografía de su madre que había salvado antes de que su padre empacara todo. Era su forma de mantener viva a su madre, de no dejar que el mundo la olvidara. Mientras escuchaba su historia, sentí la familia oleada de emociones que había experimentado con Damián. Tristeza por su dolor, rabia por los adultos que habían fallado en ver su lucha, y una determinación feroz de hacer algo para ayudar. Le pregunté sobre su padre, sobre si él sabía cuánto estaba sufriendo. Isabela sacudió la cabeza. Dijo que trataba de ser fuerte por él, de no agregar a su dolor mostrando el suyo propio. Entonces fingía estar bien. Sonreía cuando él preguntaba cómo estaba su día, y guardaba todas sus lágrimas para cuando estaba sola en su habitación por la noche. Era el ciclo que había visto tantas veces. Adultos tan consumidos por su propio trauma que no podían ver el trauma de sus hijos, y niños tan desesperados por proteger a sus padres que escondían su propio dolor hasta que se volvía insoportable. Le dije a Isabela lo que había aprendido de Damián y su familia, que esconder el dolor no lo hace desaparecer, solo lo hace crecer en la oscuridad hasta que consume todo, que su padre necesitaba saber que ella estaba luchando, no para hacerle sentir peor, sino porque sanar juntos era la única forma en que cualquiera de ellos podría verdaderamente sanar. Ella tenía miedo, podía verlo en sus ojos, miedo de que si dejaba de ser fuerte, todo se desmoronaría, miedo de que si admitía cuánto extrañaba a su madre, de alguna manera la traicionaría al seguir adelante, miedo de que su dolor fuera demasiado, que fuera una carga que nadie querría cargar. Entonces le conté la historia completa de Damián, no solo la versión pública que se compartía en las presentaciones del proyecto Mochila,
sino los detalles íntimos que él me había dado permiso para compartir cuando pudiera ayudar a otro niño. Le conté sobre su miedo, su vergüenza, su certeza de que estaba solo en su sufrimiento, y le conté cómo había resultado, cómo el simple acto de permitir que alguien viera su dolor había comenzado un proceso de sanación que transformó no solo su vida, sino la de toda su familia. Isabela escuchó con atención absoluta, sus ojos nunca dejando mi rostro. Cuando terminé, permaneció en silencio durante un largo momento, procesando. Luego me preguntó algo que me tomó por sorpresa. Preguntó si era posible que su dolor importara tanto como el dolor de su padre. Si acaso un niño tenía derecho a llorar la pérdida de un padre, tanto como un esposo lloraba la pérdida de una esposa. Mi corazón se partió ante la pregunta, porque revelaba cuán profundamente había internalizado el mensaje de que su dolor era secundario, menos importante, algo que debía minimizarse para no agregar al sufrimiento de los adultos a su alrededor. Le tomé las manos, mirándola directamente a los ojos, y le dije con toda la convicción que poseía, que su dolor no solo importaba tanto como el de cualquier adulto, sino que de muchas maneras el dolor de un niño era aún más significativo, porque carecían de las herramientas y la experiencia que los adultos habían desarrollado para procesarlo. Le dije que perder a su madre no era solo perder una persona, sino perder una parte fundamental de su mundo, de su identidad, de su sentido de seguridad, y que pretender que ese dolor no existía, o que era menos importante que el dolor de su padre, era hacerse un daño terrible a sí misma. Las compuertas se abrieron entonces. Isabela lloró con una intensidad que sugería que había estado conteniendo estas emociones durante meses. Lloró por su madre, por las conversaciones que nunca tendrían, por los eventos futuros en los que su madre no estaría presente. Lloró por su padre, y lo distante que se había vuelto. Lloró por la casa vacía y estéril que ya no se sentía como un hogar. Y lloró por la niña que había sido antes de que su mundo se desmoronara, por la inocencia que nunca podría recuperar. La sostuve mientras lloraba, este pequeño ser humano llevando un peso que ningún niño debería tener que cargar, y mientras la sostenía, hice un voto silencioso de hacer todo lo que estuviera en mi poder para asegurar que recibiera el apoyo que necesitaba. Después de que sus lágrimas finalmente disminuyeron, hablamos sobre los próximos pasos. Acordó dejarme contactar al consejero de duelo de la escuela, y lo más importante, acordó que necesitaba tener una conversación honesta con su padre sobre cuánto estaba sufriendo. Le sugerí que tal vez su padre también necesitaba permiso para llorar abiertamente, que tal vez estaba atrapado en su propio ciclo de fingir fortaleza, y que si ella podía ser lo suficientemente valiente como para mostrar su vulnerabilidad, podría darle permiso para mostrar la suya. Organizamos una reunión para la semana siguiente con Isabela, su padre y un terapeuta de duelo especializado. Cuando llegó el día, vi a un hombre que se parecía mucho a como Richard Westbrook había lucido cuando llegó por primera vez a mi salón, agotado, a la defensiva, apenas manteniéndolo todo junto, pero cuando Isabela, con una valentía que dejó a todos en la habitación sin aliento, le dijo a su padre que ella también estaba rota por dentro, que extrañaba a mamá cada segundo de cada día, que necesitaba poder hablar sobre ella sin sentir que estaba causando más dolor, algo en él se quebró, se desmoronó allí mismo en la oficina del consejero, este hombre que había estado tratando tan desesperadamente de ser fuerte, y finalmente admitió que no tenía idea de cómo ser padre solo, de cómo navegar este dolor mientras simultáneamente ayudaba a su hija a navegar el suyo. Era el principio de su sanación, no el final. Habrían meses de terapia, de conversaciones difíciles, de aprender a estar tristes juntos, en lugar de solos. Pero era un comienzo. Mientras observaba a Isabela y su padre abrazarse, ambos llorando abiertamente, ambos finalmente permitiéndose ser verdaderamente vistos en su dolor, pensé en Damián, y en cómo una historia de sufrimiento y sanación había creado ondas que continuaban expandiéndose, tocando vidas que nunca podríamos haber anticipado. El proyecto Mochila se había convertido en algo más que un programa. Se había convertido en un movimiento, en un cambio cultural en cómo pensábamos sobre el bienestar infantil y la salud mental. Había comenzado conversaciones en comedores y salas de juntas, en parlamentos y salas de terapia. Damián mismo se había convertido en portavoz del movimiento, ahora en sus 20s, usando su plataforma y los recursos de su familia para abogar por un mejor acceso a servicios de salud mental para niños de todos los orígenes económicos. Había escrito un libro sobre su experiencia, titulado simplemente La Mochila, que se había convertido en lectura requerida en muchos programas de formación docente. En él, describía no solo su propio viaje, sino las historias de docenas de otros niños que había conocido a través del proyecto, todos llevando sus propias mochilas invisibles de trauma y dolor. El libro había resonado porque era brutalmente honesto sobre algo que la sociedad prefería no reconocer,
que los niños sufren de maneras complejas y profundas, que el privilegio material no protege contra el dolor emocional y que nuestra renuencia colectiva a hablar sobre salud mental infantil estaba dañando a generaciones de jóvenes. Un capítulo del libro se centraba en Isabela y su padre, su historia de pérdida y sanación eventual. Con su permiso, Damián había documentado su viaje, mostrando cómo el simple acto de crear espacio para la vulnerabilidad había transformado su relación. Isabela, ahora una adolescente, se había convertido en voluntaria del proyecto Mochila. Ayudaba a facilitar grupos de apoyo para niños que habían perdido a padres, usando su propia experiencia para ofrecer esperanza a otros que estaban en las profundidades del dolor. En una de las reuniones anuales del proyecto Mochila, donde nos reuníamos para compartir historias y celebrar el progreso, Isabela dio un discurso que dejó a todos en lágrimas. Habló sobre cómo había pasado de ser una niña que escondía sus cartas y su dolor en una mochila, a ser una joven que usaba su voz para abogar por otros. Sobre cómo el momento más oscuro de su vida se había convertido en la base de su propósito. Y luego dijo algo que captó la esencia de todo lo que el proyecto Mochila representaba. Dijo que había aprendido que las mochilas que llevamos, ya sean reales o metafóricas, no tienen que ser fuentes de vergüenza o secretos. Pueden ser recipientes de historias que necesitan ser contadas, de dolor que necesita ser compartido, de humanidad que necesita ser reconocida. Que cuando tenemos el coraje de abrir nuestras mochilas y mostrar lo que hay dentro, damos permiso a otros para hacer lo mismo. Y en ese acto de vulnerabilidad compartida, encontramos conexión, sanación y la fuerza para seguir adelante. Damián estaba en la audiencia ese día, junto con sus padres. Vi lágrimas rodando por las mejillas de los tres mientras Isabela hablaba. Después del discurso, Damián se acercó a Isabela y los vi hablar. Dos jóvenes que habían transformado su trauma en propósito, unidos por su entendimiento compartido de que el sufrimiento puede ser un maestro si estamos dispuestos a aprender de él. Más tarde esa noche, mientras el evento llegaba a su fin, Damián se me acercó. Ya no era el niño de 8 años que había entrado tímidamente a mi salón todos esos años atrás. Era un hombre joven, confiado pero humilde, exitoso pero fundamentado, viviendo prueba de que la sanación es posible. Me agradeció nuevamente, como hacía cada vez que nos veíamos, por haber tenido el coraje de mirar dentro de su mochila ese día. Pero esta vez, agregó algo nuevo. Dijo que había estado pensando mucho sobre los momentos que cambian vidas, sobre cómo un solo acto de cuidado genuino puede alterar la trayectoria completa de la existencia de alguien, y que se había dado cuenta de algo importante, que yo había arriesgado algo significativo ese día, cuando decidí reportar su situación. Podría haber perdido mi trabajo, podría haber enfrentado repercusiones legales de su poderosa familia, podría haber sido vista como entrometida o exagerada, pero había elegido su bienestar sobre mi propia seguridad, y esa elección había salvado no solo su vida, sino potencialmente las vidas de innumerables otros niños que se habían beneficiado del proyecto Mochila. Me preguntó por qué lo había hecho, por qué había arriesgado tanto por un estudiante que, desde fuera, parecía tener todas las ventajas del mundo. La respuesta vino fácilmente, porque era algo en lo que había reflexionado innumerables veces durante los años. Le dije que había aprendido, a través de años de enseñar, que cada niño merece ser visto. No la versión de ellos que presentan al mundo, no la versión que sus padres o la sociedad esperan que sean, sino quienes son realmente en su núcleo más vulnerable. Y que cuando vi su dolor ese día, cuando finalmente miré más allá de la ropa cara y el apellido prominente, vi a un niño que necesitaba desesperadamente que alguien se preocupara. Y en ese momento no tuve elección, porque elegir ignorar su sufrimiento habría sido traicionar todo lo que significaba ser maestra, ser un adulto en una posición de cuidar a los jóvenes. Damián asintió lentamente, procesando mis palabras. Luego compartió algo que me sorprendió. Dijo que había decidido establecer una beca especial a través de la fundación de su familia, destinada específicamente a apoyar a maestros que tomaban riesgos para abogar por sus estudiantes. La beca llevaría mi nombre, me dijo, no porque quisiera avergonzarme, sino porque quería que los educadores de todo el país supieran que su valentía importaba, que defender a un niño vulnerable valía cualquier riesgo profesional que pudiera conllevar. Intenté protestar, sintiéndome indigna de tal honor, pero él insistió. Dijo que si el proyecto Mochila había enseñado algo,
era que reconocer y honrar a las personas que marcan la diferencia crea un efecto dominó, que cuando celebramos los actos de cuidado valiente, inspiramos más actos de cuidado valiente. Y tenía razón. En los meses posteriores al anuncio de la beca, escuchamos de docenas de educadores que habían tomado posiciones similares, que habían reportado negligencia o abuso a pesar de las posibles consecuencias, que habían elegido el bienestar de los estudiantes sobre la conveniencia o la seguridad profesional. Cada historia era diferente en sus detalles, pero similar en su esencia. Adultos que se negaban a mirar hacia otro lado cuando un niño necesitaba ayuda, sin importar cuán incómodo o arriesgado fuera intervenir. Una maestra en particular se quedó conmigo. Había reportado una situación que involucraba al hijo de un miembro prominente de la junta escolar. El niño estaba siendo sometido a presión académica extrema, que estaba manifestándose en ataques de ansiedad y conductas autolesivas. La maestra sabía que reportarlo probablemente le costaría su trabajo, y lo hizo, pero lo reportó de todos modos. Cuando le preguntaron por qué, citó la historia de Damián. Dijo que si yo podía encontrar el coraje para defender a un niño de una de las familias más poderosas de mi comunidad, ella podía hacer lo mismo. Esa maestra perdió su trabajo, tal como había temido. Pero la historia se hizo pública, y la indignación de la comunidad fue tan fuerte que no solo fue recontratada como una disculpa completa, sino que toda la junta escolar fue reestructurada para incluir políticas más fuertes de protección para maestros que reportaban preocupaciones sobre el bienestar de los estudiantes. Era otro recordatorio de que el cambio sistémico a menudo comienza con actos individuales de valentía. Que cuando una persona se niega a aceptar el status quo, especialmente cuando ese status quo está dañando a los vulnerables, crea ondas que pueden eventualmente convertirse en olas de transformación real. Mientras el proyecto Mochila entraba en su 10º año, me encontré reflexionando sobre todo lo que había crecido desde ese día fatídico cuando abrí la mochila de Damián. Habíamos ayudado a miles de niños, habíamos cambiado políticas en docenas de distritos escolares, habíamos capacitado a cientos de educadores y consejeros, habíamos creado recursos que habían sido descargados millones de veces. Pero más importante que cualquier estadística o número, era el cambio fundamental en la conversación que había ayudado a catalizar. Estábamos hablando abiertamente sobre salud mental infantil de maneras que habrían sido impensables una década antes. Estábamos reconociendo que los niños, sin importar sus circunstancias externas, necesitan y merecen apoyo emocional. Estábamos creando culturas, tanto en escuelas como en hogares, donde la vulnerabilidad no era vergüenza, sino fortaleza. Y todo había comenzado porque un niño de 8 años había guardado comida y fotografías en su mochila, y porque yo había tenido la curiosidad y la compasión suficiente para preguntar por qué. En mi último año antes de la jubilación, decidí enseñar una última clase de 3er grado. Quería cerrar el círculo, volver a donde todo había comenzado. Y en esa clase, el primer día de escuela, noté a una niña sentada en la última fila, aferrando su mochila con la misma intensidad desesperada que había visto tantas veces antes. Esta vez, no esperé semanas para actuar. No dejé que mis suposiciones sobre su apariencia exterior me cegaran ante las señales. Me acerqué a ella durante el recreo y simplemente me senté a su lado en silencio, dejándole saber con mi presencia que era vista, que importaba, que si necesitaba hablar, yo estaba ahí. Tomó 3 días, pero finalmente abrió su mochila y me mostró lo que llevaba dentro. Era diferente de lo que Damián o Isabela habían guardado, pero el dolor era igual de real, igual de válido, igual de urgente. Y juntas, comenzamos el proceso de sanación que ahora conocía tan bien. El día de mi jubilación, la escuela organizó una ceremonia especial. Esperaba algo pequeño, tal vez algunos discursos de colegas y una placa genérica agradeciendo mis años de servicio. Lo que encontré cuando entré al auditorio me dejó sin palabras. El lugar estaba lleno de rostros que reconocía, estudiantes actuales y antiguos, padres, otros maestros, consejeros. Pero en la primera fila estaban las personas que más importaban. Damián estaba ahí, con sus padres, Elena luciendo saludable y radiante,
Richard con su brazo alrededor de ella. Isabela estaba ahí, con su padre, ambos sonriendo, y docenas de otros niños y familias cuyas vidas habían sido tocadas por el proyecto Mochila. Damián subió al escenario primero. Ahora tenía casi 30 años, un psicólogo licenciado trabajando específicamente con niños traumatizados. Habló sobre cómo un acto simple de una maestra que se negó a mirar hacia otro lado había cambiado no solo su vida, sino la trayectoria de miles de otras vidas. Luego Isabela habló, ahora una trabajadora social dedicada a ayudar a familias en duelo. Compartió cómo aprender que su dolor importaba, que tenía derecho a ser vista en su totalidad, le había dado la fuerza para convertirse en quien era hoy. Uno por uno, estudiantes que había ayudado durante los años se levantaron y compartieron sus historias. Cada una era única, pero todas contenían el mismo hilo. Alguien había visto más allá de la superficie, había hecho las preguntas difíciles, había creado un espacio seguro para que la verdad emergiera. Cuando fue mi turno de hablar, me paré frente a este mar de rostros, muchos con lágrimas en sus ojos, y sentí el peso completo de lo que una vida dedicada a ver realmente a los niños había creado. Les dije que no había comenzado mi carrera entendiendo cuán profundamente la apariencia exterior podía engañar, que yo también había hecho suposiciones sobre niños, basándome en su ropa, su apellido, su comportamiento superficial, pero que había aprendido, a través de Damián y de innumerables otros, que cada niño lleva una mochila invisible llena de experiencias, miedos, esperanzas y dolores que otros no pueden ver. Que nuestro trabajo como adultos, ya sea como maestros, padres, vecinos o simplemente como seres humanos conscientes, es preguntar sobre esas mochilas. Es crear espacios donde los niños sepan que es seguro mostrar lo que llevan dentro. Es recordarles que no tienen que cargar sus pesos solos, que pedir ayuda no es debilidad, sino la forma más valiente de fortaleza. Les dije que cada niño en ese auditorio, cada niño en cada salón de clases en todas partes, merecía ser visto completamente. No solo la versión pulida que presentaban al mundo, sino la versión vulnerable y real que existía debajo. Porque solo cuando somos verdaderamente vistos, podemos ser verdaderamente amados, verdaderamente apoyados, verdaderamente sanados. Mi voz se quebró cuando dije que Damián me había dado el mayor regalo que un estudiante puede dar a un maestro. Me había enseñado a enseñar. Me había mostrado que el conocimiento académico era importante, pero que crear seres humanos emocionalmente saludables y resilientes era el trabajo más importante que podíamos hacer. Y que esperaba que cada persona en esa sala, especialmente los educadores jóvenes, recordara que detrás de cada comportamiento desafiante, cada estudiante distante, cada niño que parece tener todo o parecer no tener nada, hay una historia esperando ser escuchada, un dolor esperando ser validado, un ser humano esperando ser visto. Después de la ceremonia, mientras los asistentes se mezclaban y compartían abrazos e historias, Damián se me acercó una última vez. Llevaba una caja grande envuelta en papel simple. Dentro había algo que me hizo llorar instantáneamente. Era su mochila original, la que había llevado ese primer día a mi clase hace más de 20 años. Había sido cuidadosamente preservada, y junto a ella había una placa que decía: «Para la maestra que tuvo el coraje de mirar dentro. Con gratitud eterna, Damián». Pero eso no era todo. Dentro de la mochila había cientos de cartas de estudiantes, padres y educadores de todo el país, todos compartiendo sus propias historias de mochilas, tanto literales como metafóricas, y cómo el proyecto Mochila los había ayudado a sanar. Una carta en particular capturó mi atención. Era de un joven maestro que acababa de terminar su primer año de enseñanza. Escribió sobre cómo había notado a un estudiante actuando de manera similar a como Damián había actuado, y cómo, recordando la historia, había tenido el coraje de intervenir. El estudiante ahora estaba recibiendo la ayuda que necesitaba, y la familia estaba en terapia juntos. El maestro terminó su carta con una línea que resumió todo. «Usted me enseñó que ver realmente a un niño no es solo parte del trabajo, es el trabajo». Esa noche, ya en casa, me senté con la mochila de Damián en mi regazo y reflexioné sobre el viaje extraordinario que había comenzado con un simple acto de abrir una cremallera. Pensé en todas las vidas que habían sido tocadas, todos los niños que habían sido salvados, todas las familias que habían sido sanadas. Pero más que nada, pensé en la lección fundamental que Damián me había enseñado, la lección que había pasado mi carrera compartiendo con otros. Que la verdadera riqueza no tiene nada que ver con el dinero o el estatus.
La verdadera riqueza se encuentra en ser completamente conocido, completamente visto, completamente amado, a pesar de todas nuestras imperfecciones y luchas. Y que cuando creamos espacios donde esa clase de ser visto es posible, cuando tenemos el coraje de mirar dentro de las mochilas que todos llevamos, cuando nos negamos a ser engañados por las apariencias externas, podemos cambiar vidas de maneras que nunca imaginaríamos posibles. Años más tarde, mucho después de mi jubilación, recibí una invitación para asistir a la boda de Damián. Él se casaba con alguien que había conocido durante su trabajo como terapeuta, alguien que compartía su pasión por ayudar a niños traumatizados y su comprensión de que la vulnerabilidad es fortaleza. En la boda, Damián dio un discurso que dejó a todos en lágrimas. Habló sobre cómo había pasado su infancia sintiendo invisible, incluso rodeado de riqueza y privilegio, sobre cómo una maestra había tenido el coraje de ver más allá de las apariencias y reconocer su dolor, y sobre cómo ese acto simple había desencadenado una cascada de sanación que continuaba expandiéndose incluso ahora. Luego dijo algo que llevé conmigo desde ese día. Dijo que todos somos niños llevando mochilas, sin importar nuestra edad, que todos llevamos pesos invisibles, miedos ocultos, dolores secretos, y que el mayor acto de amor que podemos ofrecer a otro ser humano es el regalo de ser verdaderamente vistos. Me invitó al frente y frente a todos sus invitados, me agradeció por haberle dado ese regalo hace tantos años, por haber visto al niño real detrás de la fachada perfecta, por haberle mostrado que su dolor importaba, que él importaba, que nunca estuvo realmente solo. Y luego reveló algo que nadie sabía. Él y su esposa habían decidido dedicar sus vidas no solo a su práctica terapéutica, sino a expandir el proyecto Mochila globalmente. Querían que cada niño, en cada país, tuviera acceso a espacios seguros donde pudieran ser vistos, escuchados y apoyados. Era un sueño ambicioso, tal vez imposible, pero mientras miraba alrededor de la sala de recepción, viendo los rostros de tantas personas cuyas vidas habían sido transformadas por un acto simple de compasión, supe que si alguien podía hacerlo, era Damián. Esa noche, mientras conducía a casa bajo un cielo estrellado, pensé en el arco completo de esta historia. Había comenzado con juicio y malentendido, con un niño rico que yo había asumido que no tenía problemas reales. Había evolucionado a través de revelación y dolor compartido, a través del difícil trabajo de sanación y transformación, y había culminado en un legado que continuaría mucho después de que yo me fuera, tocando vidas que nunca conocería, salvando niños que nunca encontraría. Y todo porque un día, hace tanto tiempo, elegí mirar dentro de una mochila en lugar de mirar hacia otro lado. Esa elección, ese momento simple, me enseñó la lección más importante que jamás aprendería, que cada uno de nosotros tiene el poder de cambiar una vida. No se requieren recursos extraordinarios o habilidades especiales. Solo requiere estar dispuesto a ver realmente a las personas, especialmente a aquellas cuyo sufrimiento está oculto detrás de apariencias engañosas. Requiere tener el coraje de hacer las preguntas difíciles, de no aceptar las respuestas superficiales, de crear espacios donde la verdad pueda emerger con seguridad. Requiere reconocer que el dolor no discrimina, que el trauma no respeta las líneas económicas, y que cada ser humano, sin importar sus circunstancias externas, necesita y merece ser visto en su totalidad. Mientras me preparaba para dormir esa noche, pensé en todos los niños que en ese mismo momento estaban en algún lugar del mundo, aferrándose a sus propias mochilas llenas de secretos y dolores. Pensé en todos los adultos que estaban a punto de tomar decisiones sobre si mirar más de cerca o seguir adelante, sobre si involucrarse o mantenerse distantes. Y recé para que eligieran, como yo había elegido hace tantos años, mirar, que eligieran ver, que eligieran preocuparse lo suficiente para preguntar qué llevaban esos niños en sus mochilas, tanto literales como metafóricas, porque en esas mochilas, escondido entre los secretos y el dolor, también hay esperanza. Esperanza de que alguien se preocupe lo suficiente para mirar. Esperanza de que el sufrimiento no tiene que ser llevado solo. Esperanza de que la sanación es posible, que las familias rotas pueden repararse, que los niños heridos pueden convertirse en adultos resilientes y compasivos, que usan su propio dolor para ayudar a otros. Esa esperanza es lo que hace que este trabajo valga la pena. Esa esperanza es lo que transforma el trauma en propósito, el dolor en compasión, las mochilas llenas de secretos, en recipientes de historias que necesitan ser contadas y honradas. Y esa esperanza
plantada en el corazón de un niño de 8 años llamado Damian Westbrook hace más de 2 décadas, había crecido en un movimiento que continuaba cambiando vidas, una mochila a la vez. Cerré los ojos esa noche, con una sonrisa en mi rostro y paz en mi corazón, sabiendo que el niño millonario que una vez había escondido su dolor en una mochila de diseñador, ahora estaba ayudando a innumerables otros niños a encontrar el coraje para abrir sus propias mochilas y compartir lo que llevaban dentro, y que la maestra que había llorado al ver lo que él escondía, había aprendido la lección más valiosa de todas, que cuando elegimos ver realmente a las personas, cuando nos negamos a ser engañados por las apariencias, cuando creamos espacios donde la vulnerabilidad es honrada en lugar de escondida, no solo cambiamos vidas individuales, cambiamos el mundo entero, una mochila abierta a la vez. Esa es la historia de cómo el niño millonario escondía algo en su mochila, y cómo lloré al verlo. Pero más importante, es la historia de cómo ese momento de ver realmente a un niño en su dolor se convirtió en un legado de sanación que continuará mucho después de que todos nosotros nos hayamos ido, porque al final, lo que importa no es lo que llevamos en nuestras mochilas, sino si tenemos el coraje de mostrar su contenido, y si somos lo suficientemente afortunados para encontrar a alguien que mire con compasión, en lugar de juicio, con amor en lugar de miedo, con la voluntad de ayudarnos a llevar ese peso en lugar de alejarse de él. Esa es la esperanza que llevo conmigo. Esa es la lección que compartiré hasta mi último aliento. ¿Y esa? Es la verdad que espero que cada persona que lea esta historia lleve en su propio corazón. Que todos merecemos ser vistos, que todos necesitamos ayuda a veces, y que el acto más valiente que cualquiera de nosotros puede realizar es simplemente abrir nuestra mochila y confiar en que alguien estará ahí para sostener lo que encontremos dentro. Porque en ese momento de vulnerabilidad compartida, en ese espacio sagrado de ser completamente vistos y completamente aceptados, encontramos lo que todos hemos estado buscando: conexión real, sanación genuina y la comprensión profunda de que nunca estuvimos realmente solos. Y eso, al final, es todo lo que cualquiera de nosotros realmente necesita.